Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Quiero pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, nuestra mente y pensamientos, poder estar por completo en este momento para escuchar tu palabra y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también, aparte de este instante, de este momento, de este tiempo, te pedimos que nos ayudes a que lo que tú estés hablando a nuestras vidas, lo que tú estés hablando a nuestro corazón, podamos ponerlo por obra. Con tu ayuda lo queremos hacer. Sabemos que es una decisión propia, personal de cada uno de nosotros, pero reconocemos que necesitamos que tú nos ayudes para obedecer tu palabra y ponerla en práctica sobre nuestras vidas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces a comenzar ahí en el versículo 9, y este versículo nos da la introducción de por qué Jesús está hablándonos aquí acerca de esta parábola, la del fariseo y el publicano. Nos dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí vemos primeramente que Jesús está pensando hablar, enseñarles y darles a conocer esta parábola, y sobre todo la enseñanza que contiene esta parábola, precisamente para aquellas personas que en ese momento, que en el contexto, están quizás en una gran cantidad presentes ahí con Jesús, pero que muchos de ellos tienen este común denominador. Son personas que confían en sí mismos para poderse justificar delante de Dios. Es decir, son personas religiosas. Y una característica principal de una persona religiosa es precisamente, una de ellas es esta, que son personas que ellos, por sus propios medios, por sus propios recursos, por sus propias fuerzas o formas, ellos se creen capaces de justificarse, de limpiarse o de presentarse por sí mismos dignos delante de Dios. Y precisamente hacia este grupo de personas es en donde Jesús en este momento se toma el tiempo y la paciencia para que a través de esta parábola Él esté enseñando este principio del reino de Dios, para confrontar a cada una de estas personas que en todo momento y a cada instante están siempre dependiendo de ellas mismas, de su habilidad, de su propio criterio, de su propia sabiduría, o aún, por así llamarlo también,
de su juicio personal para decirse o creerse que delante de Dios están bien, están correctas y que Dios les puede aceptar y recibir de acuerdo a lo que ellos en sus vidas consideran que es correcto. Vayamos al pasaje de Lucas capítulo 16 versículo 15. Lucas 16 versículo 15 dice: Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y este pasaje precisamente nos hace énfasis exactamente en lo mismo. Jesús aquí, versículos atrás, 2 capítulos tan solo antes de donde estamos, aquí mismo en Lucas, Jesús está dirigiendo a estas personas y precisamente lo que les señala es que ellos, por sus propios medios, por su propia mentalidad o pensamientos o criterio, ellos constantemente se están justificando delante no solo de Dios, sino delante de los hombres que les rodean, haciéndose pasar delante de ellos, ante los hombres que les rodean, como personas justas, como personas que están bien delante de Dios, como personas aceptas ante Dios. Pero en el mismo versículo Jesús les está aclarando que tengan mucho cuidado, porque Dios, que conoce el corazón, la mente y los pensamientos de cada uno de nosotros, también conoce el corazón y los pensamientos de ellos. Por eso, finalmente en el versículo les hace la comparación de que aquello que los hombres consideran correcto, consideran adecuado o justo delante de Dios, verdaderamente ante Dios puede resultar ser hasta incluso una abominación. Por eso Jesús les indica mucho cuidado, porque nadie por sí solo se puede justificar a sí mismo. Y ese es el principio de donde está partiendo el interés de Jesús de enseñarles esta parábola del fariseo y el publicano, que absolutamente ningún ser humano en sus propios medios, en sus propios recursos, puede justificarse a sí mismo, mucho menos basándose en su propia sabiduría, en su propia lógica o en sus propios juicios, sino que el único que puede justificar al ser humano es solamente Dios, y Él es el único que provee los medios y los recursos para hacerlo, y ya lo hizo al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, para que todos aquellos que le reciban y crean en Él y en el sacrificio de la cruz que Jesús hace ahí en el Calvario, entonces cada ser humano que acepte y crea en el Hijo de Dios como su Salvador, así es justificado, así le son perdonados sus pecados. Esta es la forma, la manera que Dios lo estableció, pero aún por completo viene totalmente de parte de Dios la forma en que se debe hacer. Regresemos nuevamente a Lucas 18, versículo 9, y dice también que estos hombres que se justificaban a sí mismos, también dice, menospreciaban a los otros. Y esto no es de extrañarnos, porque va de la mano en una actitud religiosa, en un pensamiento religioso. Es muy común que una persona busque justificarse delante de Dios a través de hacer un juicio o una comparación con los que le rodean, con el prójimo. Por eso, lamentablemente, es muy frecuente que en personas religiosas encontremos estas cualidades. Van a ser personas con un orgullo, con una altivez, con una soberbia.
porque tratan de hacerse ellos diferentes, entre comillas, al resto de las personas, usando, como dijimos ya, sus propios medios, sus propios recursos. Y entonces una forma de convencerse de esta metodología es precisamente al menospreciar, al hacer menos a las personas que no están de acuerdo con el pensamiento de ellos, con las posturas y aún las tradiciones o costumbres que ellos están siguiendo para justificarse. Por eso es muy común que estas personas siempre estén menospreciando a las otras que no están caminando de acuerdo a lo que ellos hacen para ser justificados. Y finalmente en el versículo 9, una vez que pudimos entender hacia qué personas Jesús está tratando con su misericordia y con su amor, de aclararles y precisarles cómo funciona el reino de Dios, cómo es que trabaja el reino de Dios para poderles persuadir, exhortar y convencer de que abandonen toda creencia humana, toda costumbre y tradición religiosa que es muy común que el ser humano fomente y que construya para en sus propios medios justificarse delante de Dios. Es que precisamente dijo también esta parábola, y a partir de aquí entonces comienza Jesús a ilustrarnos en el versículo siguiente, versículo 10, la historia de esta parábola. Dice que dos hombres subieron al templo a orar, y comienza la parábola precisamente mencionándonos la existencia de dos hombres, dos seres humanos de lo más común. La parábola está dirigiéndose a una historia, como en muchas otras ocasiones, que son aspectos, que son situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana. Dos hombres que incluso ni siquiera se conocen entre sí, no llevan alguna relación ni ninguna situación de parentesco o familiaridad entre ellos, simplemente hablando de una manera muy amplia, dos hombres cualquiera, cuyo objetivo en común en estos dos hombres es que al subir al templo nos está hablando, nos está indicando que estos hombres tienen una disposición en su corazón, en su interior, de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Y lo vemos porque no solamente nos dice que estos dos hombres subieron al templo, sino que además nos precisa cuál es su intención al acudir al templo, y nos dice que es a orar. Entonces podemos resumir, son dos hombres, no se conocen entre sí, pero el único común denominador entre ellos es que ambos tienen en su interior, en su corazón, el deseo y el anhelo de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de pasar tiempo delante de Dios en intimidad con Dios. En el mismo versículo dice, uno era fariseo y el otro publicano. Ahora aquí nos da una mayor precisión y una definición de cuál es el rol, la función, lo que desempeña en la vida diaria cada uno de estos dos hombres. De uno de ellos nos dice que es un fariseo. ¿Y quién es un fariseo? ¿O qué características podemos mencionar de un fariseo? Un fariseo es un miembro de un grupo o un movimiento religioso, quizás en ese momento en que Cristo ha venido a la tierra haciéndose hombre. Quizás es el grupo con más fuerza, el grupo religioso con mayor ímpetu, con mayor presencia en ese momento que Jesús está realizando su ministerio y que ha venido aquí a la tierra. Pero este grupo religioso nació a partir de la cautividad que tuvo el pueblo de Judea, el pueblo judío, allá en Babilonia, alrededor del año 500, un poquito más,
entre 500 a 600 años antes de Cristo, cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a aquella tierra, aquel pueblo. A partir de ahí es que se gestó, se fue formando, se fue levantando este grupo religioso, este movimiento religioso, y que era identificado precisamente con el nombre de los fariseos. Uno de estos hombres que decide acudir al templo a orar es un militante, un miembro de este grupo religioso de los fariseos. Y el otro hombre nos dice que es un publicano. Este segundo hombre es a cada uno de aquellos judíos, cada uno de los miembros del pueblo judío que se habían permitido trabajar en una manera, ser como alquilados, ser subcontratados por ciudadanos romanos para que estos, los publicanos, siendo judíos, entregaran los impuestos que ellos recaudaban al pueblo de Judea, al pueblo judío, para entregarlo precisamente a su amo, a su jefe, a quien le contrató, que era un ciudadano romano. Y de esta manera es como el imperio de Roma cobraba los impuestos al pueblo de Judea, que tenía de esta forma ya sometido a este pueblo, a esta nación. Por esa razón es que un publicano, por sus compatriotas, por sus hermanos judíos, era visto como un traidor, porque se había alquilado, se había contratado, se había puesto al servicio de los intereses del pueblo o la nación o el imperio romano, que les tenía de esta forma sometidos, a través ellos, los publicanos, de encargarse de recaudar los impuestos, los tributos que eran entregados al imperio romano. Por esta característica, insisto, un publicano no solo era visto como un traidor, sino como la persona del pueblo judío, del pueblo de Judea, de lo más bajo y lo más vil, al prestarse, al servir y trabajar hacia el pueblo o la nación romana que les tenía sometidos y subyugados. Vayamos al versículo 11. Dice: el fariseo puesto en pie. Lo primero que vemos es los reflectores son puestos sobre el fariseo para poder Jesús ilustrarnos y mostrarnos en esta parábola cuál es la actitud, cuál es el corazón, qué es lo que está presente en el interior de este hombre fariseo. Nos dice que éste acude al templo, entra al templo y se presenta ahí para orar, pero con esta actitud. Dice que lo hace puesto en pie, y esto nos está mostrando, nos está reflejando la actitud con la cual este fariseo se acerca a buscar a Dios, se acerca a orar a Dios, la actitud que está en el interior de su corazón, que de entrada al mostrarnos, al decirnos puesto de pie, nos está hablando que en su corazón, en su interior, hay una actitud de orgullo, de presunción, de soberbia o altivez. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y precisamente este versículo nos ilustra que la gente de los fariseos, la gente religiosa, tenían por hábito, por costumbre, buscar siempre orar puestos de pie
además para hacerse notar entre las personas que acudían también al templo a orar. Es decir, no solamente en su interior había orgullo, altivez, soberbia, sino también esa cuestión de buscar ser admirado, buscar ser observado por la gente que estaba en ese momento ahí también orando, como anhelando recibir el aprecio, el aplauso y el reconocimiento de los demás al hacerse notar así, puestos de pie, estar orando. Y en el versículo que acabamos de leer, Mateo 6:5, Jesús les llama por esta razón hipócritas. ¿Qué objetivo o qué finalidad tiene acercarse a orar delante de Dios y hacer de esto ante los demás, ante la gente, ante el prójimo, hacer de esto una cuestión de presunción, de alarde, buscando simplemente llamar la atención, quizás para llenar vacíos que hay en su interior, en su corazón, de esta manera? Regresemos nuevamente a Lucas 18, versículo 11. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y esta frase, oraba consigo mismo, nos indica que su oración no estaba alcanzando a llegar al cielo. Su oración se quedaba allí mismo en donde él la estaba haciendo, la estaba realizando, debido precisamente a la actitud, a la postura y la condición que hay en su corazón. Por eso esta frase es muy clave. Oraba consigo mismo, es decir, nada de su oración lograba subir al cielo, lograba ascender para llegar hasta el trono de Dios, para llegar al trono del Padre, y sus oraciones entonces así fueran escuchadas, fueran recibidas allá en el cielo. La frase oraba consigo mismo nos dice que toda su oración permanecía y se quedaba ahí mismo donde él la estaba realizando, donde él la estaba llevando a cabo. Por eso nos precisa, oraba consigo mismo de esta manera. Su oración no subía más allá del techo, del lugar, del templo en donde él se encontraba orando, a causa de la actitud, de la posición, de la postura presente en su interior, en su corazón. Dice que oraba de esta manera. Nos especifica con todo detalle cuál era el texto, las frases, las palabras que contenían su oración. Y aquí podemos ver que precisamente no tiene que ver las frases o la palabra lo que hace que mi oración suba o no hasta el cielo, hasta el trono de Dios, sino lo que tiene que ver es la actitud y la condición que está guardando nuestro corazón, nuestro interior, lo que hace que la oración pueda subir hasta el trono de Dios. Dice, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Su oración comienza de esta forma: muy pobre, egoísta y escasa, porque le agradece a Dios, sí, pero ¿de qué le está agradeciendo a Dios? Por no ser como los demás hombres. Por eso digo que su oración es egoísta. Su oración es de lo más pobre y de lo más vil, de lo más vana y sumamente escasa. ¿Escasa de qué? De palabras hermosas, de palabras bonitas, palabras rebuscadas o adornadas. No, me refiero a que su oración es escasa en amor. Porque lo que él está haciendo al agradecerle a Dios por no ser como los demás hombres, está llevando a cabo
un juicio de parte de él hacia los demás hombres, que podrían ser primeramente su familia, las personas más cercanas a él. Podrían ser tal vez después de su familia sus vecinos, sus amigos, sus conocidos. Podrían ser esos demás hombres también sus compañeros en su lugar de trabajo, o los demás militantes de este grupo religioso de los fariseos. Pero por esa razón es que su oración es egoísta, porque él se está asumiendo en el lugar de Dios como un juez. Y al hablar y expresar esto, te agradezco, Dios, porque no soy como los otros hombres, nos indica que él está en su corazón, en el interior de su corazón, haciendo un juicio para con el prójimo, para con los que le rodean. Pero además, también esto nos indica algo también grave, y tiene que ver con que si él está siendo capaz de hacer un juicio contra el prójimo, contra los hombres y mujeres que rodean su vida, que forman parte de su vida diaria, es porque seguramente hay una situación, una vivencia, una experiencia que él no ha querido perdonar, que él no ha querido pedirle a Dios la ayuda para perdonar aquello que le ofendió a algún hombre o alguna mujer cercano o cercana a él, y por lo tanto en su corazón, a causa de la falta de perdón, se ha alojado un gran resentimiento debido a que no ha buscado de Dios la ayuda para perdonar lo que los otros hombres hayan hecho contra él o hacia él. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos está indicando cuál es una de las primicias para poder acudir a buscar a Dios, para poder ir en oración, acercarnos y buscar la presencia, el favor, el socorro de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y la condición es que yo decida perdonar a los que me han ofendido. Sabemos que en muchas ocasiones eso no es algo fácil de llevar a cabo. Casi incluso podríamos decir que en la mayoría o en la totalidad de las veces va a ser así. Pero aún por eso mismo es que Dios, si yo lo decido así, si yo tomo la decisión y en mi voluntad está perdonar a aquella persona, hombre o mujer, la posición que guardo, la posición que tenga, no tiene nada que ver, pero si yo decido perdonarle, puedo ir delante de Dios para pedirle, antes que otra cosa, que Él me ayude a perdonar a aquel que me ha ofendido, aquel que me ha lastimado o herido. Y aquí estos versículos nos indican que cuando hacemos esto, aunque en mis fuerzas no lo pueda llevar a cabo, si le pido a Dios que me ayude a perdonar a aquella persona que me ofendió, Él lo va a hacer. Y entonces, una vez que con la ayuda de Dios yo he podido perdonar a los que me han ofendido, de esta manera también yo me puedo acercar libremente delante de Dios y Él me va a perdonar a mí cada una de las ofensas que yo haya hecho para con Dios, para con Él. Esta es la garantía al hacer lo otro, con la ayuda de Dios, poder perdonar a los que me han ofendido. Y de esta manera, al estar a cuentas con Dios, porque con su ayuda
he decidido perdonar a todos los que nos han ofendido, yo puedo estar en paz con Dios, yo puedo estar a cuentas con Él, y entonces después, ahora sí, nuestra oración, nuestras peticiones a Dios pueden estar subiendo hasta el trono mismo de Dios, hasta el cielo de Dios, allá donde Él está presente, donde Él se encuentra. Mi oración va a llegar, va a subir, y mi oración va a ser escuchada por Dios. Volvamos nuevamente a Lucas 18, versículo 11. Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Este hombre fariseo, dentro de su oración que sigue llevando a cabo, insiste en compararse. Como ya habíamos comentado, es un sello típico, un sello característico de todas aquellas personas que siguen a una religión o son parte de una religión. Van a estar buscando constantemente compararse, hacer un juicio con el prójimo, con los que le rodean. Y por eso no es casualidad que este fariseo incluso cita aquí específicamente que le agradece a Dios por no ser como los otros hombres, y precisa 3 casos aquí de los hombres que, por supuesto, ante los ojos de la sociedad podrían ser desde luego considerados lo peor, los más grandes pecadores, ladrones, injustos, hombres que se conducen de forma injusta, hacen tratos injustos, o hombres adúlteros. Y lo que está haciendo es, al compararse, es una forma en la que este hombre fariseo, al compararse con aquellos grandes pecadores y él no estar ahí, él no ser uno de ellos, así es como este hombre fariseo está auto-justificándose. Y esta es una característica muy frecuente dentro de una religión o dentro de un corazón religioso, que ese hombre en sus propios medios, con sus propios recursos, va a estar buscando esto, autojustificarse, y muchas veces lo hará o buscará hacerlo a través de compararse con otras personas que pueden estar, de acuerdo a su criterio de él, en el otro extremo o en la otra posición de la balanza. Pero el problema es ese. Dios en ningún momento, en ningún pasaje o versículo de su palabra, nos indica o nos permite que en nuestros propios medios o a través de nuestros propios recursos busquemos justificarnos. La palabra de Dios es muy claro con respecto a eso. Tan claro es que precisamente la Biblia misma nos enseña y nos muestra que la única forma en que el ser humano pecador puede justificarse, es decir, estar delante de Dios sin pecado, estar delante de Dios limpio, sin culpa alguna, es solo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es necesario que cada persona se apropie, lo haga suyo, lo tome para sí al creer en Cristo como su único Salvador. Y después en este versículo 11, al final del versículo, dice: ni aún como este publicano. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, y ni aún como este publicano. Quizás, por supuesto, como vimos al inicio de este versículo 11, este fariseo puesto en pie, es que le está orando esto a Dios, pero que ya vimos que su oración siguió ahí mismo, nunca subió
al cielo ni a estar delante del trono de Dios. Y entonces, en algún momento dado, quizás de reojo, él estando de pie, quizás ahí a lo lejos alcanzó a reconocer aquel otro hombre que era un publicano. Y por eso, en ese momento, a él, al fariseo, en su oración, agrega también esta frase: gracias te doy, Dios, porque no soy como los otros hombres, ni aún como este publicano. Y por eso precisamente él vuelve aquí, este fariseo, este hombre religioso, a volverse a comparar precisamente con el prójimo, con los que le rodean, buscando a toda costa lograr justificarse en sus propios medios, en sus propios recursos. Y la comparación de unos con otros es por excelencia la manera más favorita de justificarse ante Dios de las personas religiosas. Vayamos al versículo siguiente, versículo 12. Dice que este hombre fariseo además agrega en su oración ayuno 2 veces a la semana. Y no está mal, por supuesto, realizar un ayuno, pero en el caso de este grupo religioso de los fariseos, ellos habían establecido como una costumbre, como una tradición, como una cuestión simplemente religiosa, que debían estar ayunando 2 días a la semana. La Biblia nos habla de llevar a cabo ayunos, pero en ningún pasaje de la Biblia queda establecido cada qué tiempo hay que hacer los ayunos, ni tampoco nos precisa cuántos ayunos por semana, porque precisamente lo que Dios quiere no es que yo caiga en un religiosismo, en un costumbrismo o en una tradición y que termine como los fariseos simplemente realizando ayunos para cubrir una cuota de ayunos semanales. Por eso es que la Biblia no nos precisa de tiempos ni de cantidades en los que debemos ayunar, pero más sin embargo Dios sí nos pide realizar ayunos, precisamente hacerlos de corazón, hacerlos con la actitud correcta para que mi ayuno en verdad pueda ser recibido y agradable delante de Dios cuando yo lo esté llevando a cabo, y no hacerlo como lo están haciendo aquí los fariseos, algo por tradición, por costumbre establecido 2 días a la semana. Incluso aquí vemos cómo este hombre fariseo está usando esta tradición y esta costumbre que ellos instituyeron de ayunar 2 días a la semana como otra forma más a través de la cual él autojustificarse. ¿Sí? Ya habíamos comentado la de compararse con otras personas, con otros hombres, con el prójimo, como una forma de autojustificarse. Aquí vemos una segunda forma de autojustificarse y es a través de cumplir sus propias tradiciones, sus propias costumbres, lo que ellos establecieron y que no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, sino que ellos lo establecieron como una tradición, como una costumbre que no podían dejar de llevar a cabo, porque entonces no tendrían argumentos para justificarse delante de Dios. En este mismo versículo también nos dice: doy diezmos de todo lo que gano. Y esta es una tercera forma a través de la cual ellos están buscando justificarse. Están apelando a que están obedeciendo la ley de Dios. Y por supuesto, la ley de Dios nos habla acerca de dar nuestros diezmos. Y quiero que me acompañen al pasaje de Lucas capítulo 11, versículo 42. Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros, fariseos,
que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo que este versículo nos está mostrando es que ellos es correcto que estuvieran diezmando, como dice incluso ahí, hasta lo más diminuto, lo más pequeño. Pero lo que les está reprochando Jesús es que al estar obedeciendo el mandamiento de entregar sus diezmos, habían dejado de lado el llevar a cabo algo que también era de suma importancia. Incluso Jesús lo está poniendo como lo primero, que entregar sus diezmos, y era que practicaran y llevaran a cabo en sus vidas, y sobre todo mostrándolo hacia el prójimo, hacia los que les rodean, la justicia y el amor de Dios. Y por esta razón es que aún lo que él está diciendo aquí, este hombre fariseo, doy diezmos de todo lo que gano, esto, aunque sí lo está haciendo así y lo está llevando a cabo, no le está sirviendo tampoco para justificarse delante de Dios, porque está pasando por alto una prioridad mayor, la justicia y el amor de Dios, que a través de la vida de él debe mostrar y manifestar en su trato para con el prójimo, para con los que le rodean, empezando por supuesto con su propia familia, con los que viven dentro de su propia casa. Y por esta razón es que esta es una tercera forma en que un hombre religioso, una persona religiosa, busca autojustificarse, tratando de hacernos, por supuesto, notorio, hacernos saber y resaltando que obedece la ley de Dios. Sí la obedece, pero pasa por alto parte de la ley de Dios, que es incluso lo primero y lo que Dios está buscando que obedezcamos en primera instancia como una prioridad, sin dejar de hacer, por supuesto, esto otro. Volvamos nuevamente ahí a Lucas 18, versículo 13. Dice: mas el publicano estando lejos. Ahora, en esta historia, en esta parábola que Jesús nos enseña, ahora los reflectores apuntan hacia el otro hombre, hacia este segundo hombre, el publicano. Dice en este versículo, el publicano estando lejos. Y podemos ver, haciendo el mismo análisis que hicimos con este hombre fariseo anteriormente, ahora podemos notar que la actitud que está presente en la vida de este hombre publicano, en su corazón, en su interior, al momento de acercarse a buscar a Dios, al momento no solo de estar ahí en el templo, sino con qué actitud él está orando a Dios, vemos que dice que él estando lejos. Posiblemente nos habla de que él, a diferencia del fariseo, no buscó estar en los primeros asientos, no buscó estar en los primeros lugares o hasta el frente para que toda la gente ahí presente lo vieran, lo notaran, sino que este hombre publicano dice, estando lejos. Y esa posición que toma de estar lejos nos está indicando que a él no le interesa que la gente le vea estar orando, ni mucho menos le interesa hacerse notar con la gente que está a su alrededor al no estar ocupando los primeros lugares, las primeras filas. Por eso es que él, en su corazón, su actitud es simplemente estar ahí. No importa cuál sea el lugar, él se mantiene lejos de los primeros lugares, muy posiblemente con una actitud de reverencia, quizás postrado o rendido delante de Dios. Y el mismo versículo nos dice después,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y con este otro detalle nos precisa mucho más claramente cuál es la actitud en el interior de este hombre publicano. Nos deja ver una actitud de humildad, una actitud que reconoce una necesidad de Dios en su vida, una actitud que nos habla de una hambre de Dios presente también en su corazón. Por eso es que no solo se mantiene lejos, sino que muy posiblemente postrado o rendido delante de Dios, ni siquiera pretende o considera poder llegar a levantar su mirada, sus ojos hacia el cielo como una muestra de lo que hay en el interior de su corazón, que él ni siquiera se considera digno de que Dios escuche su oración o que Dios voltee a verle a él. En el mismo versículo, seguimos ahí, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿sí? Y con esto otro, además, vemos que por completo, con todo su cuerpo, está él manifestando y mostrando lo que hay en el interior de su corazón. Dice que él se golpea el pecho como una forma de reconocer, de aceptar que él está mal delante de Dios. Él está mostrando así esa convicción que él no es digno ni siquiera de estar ahí en el templo, pero que él está a toda costa buscando que Dios le escuche, que Dios atienda y reciba su oración, y por eso aún lo muestra físicamente con esta acción, con esta dinámica de golpear su pecho, mostrando precisamente que él delante de Dios se reconoce como culpable, como pecador, como merecedor, que esté él viviendo separado y distanciado de Dios a causa de lo que él ha hecho mal delante de Dios en su vida. Y finalmente, en la parte última de este versículo 13, vemos lo que es su oración. Su oración, si la comparamos en la cantidad de palabras o de frases, es sumamente corta en contraste con la oración que hizo el hombre fariseo. Pero como habíamos comentado, la mejor oración no es la que contiene la mayor cantidad de palabras o las palabras más rebuscadas, bonitas o adornadas, sino la mejor oración es la que está saliendo de un corazón que está verdaderamente arrepentido, de un corazón que reconoce que ha hecho mal delante de Dios y que necesita del perdón de Dios, que necesita de que Dios escuche su oración para volver a estar en paz, a cuentas con Dios. Y por eso la última parte de este versículo 13 nos dice la oración que este hombre publicano llevó a cabo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Contiene solamente 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él lo había mostrado al golpearse el pecho, que era un hombre pecador, que él necesitaba de que Dios le perdone cada uno de sus pecados, y por eso simplemente expresa, sé propicio a mí. Atiende, Dios, mi petición, mi única petición, mi oración muy corta, muy resumida, pero totalmente concreta y llena, sobre todo, de la mejor sustancia, un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón necesitado de Dios y hambriento del perdón de Dios para saberse a cuentas con Dios
y en paz con Dios. Por eso vemos que este hombre publicano no está buscando autojustificarse como lo hizo el hombre fariseo. No está usando tampoco como una forma de autojustificación el compararse con otros, con el prójimo. No, este hombre publicano está centrado totalmente en su propia vida, en la condición que tiene su propia vida delante de Dios, ni siquiera delante de los que los hombres pudieran pensar o decir de él, o la idea que la gente a su alrededor pudiera tener de él. Tampoco él está luchando con eso, sino su objetivo central y su oración es totalmente dirigida a Dios, al Padre Celestial, buscando recibir el perdón de éste. Por eso también vemos que se centra en suplicarle a Dios, en clamar a Dios, en rogar a Dios por recibir su misericordia, por recibir el favor de Dios para obtener el perdón de Dios por lo que Él ha obrado mal, por lo que Él ha hecho mal. Y no está usando tampoco argumentos de cosas o obras que esté llevando a cabo para buscar justificarse o ser perdonado por Dios. Simple y sencillamente centra su oración en reconocer que Él ha obrado mal delante de Dios y que eso la Biblia le llama un pecador. Pero no se queda tampoco estancado ahí, sino que Él va más allá y sigue dependiendo totalmente de la respuesta de Dios al mostrarse con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, buscando tener lo más valioso para una persona en esta condición, el perdón de Dios, para saberse que está a cuentas con Dios y por consecuencia está en paz con Dios. Este hombre publicano es lo que más anhela, es lo que más desea con todo su corazón poder recibir de parte de Dios. Vayamos al último versículo de esta parábola, versículo 14. Jesús está cerrando la parábola, la historia de la parábola, y nos está dando la conclusión. Y precisamente nos dice, versículo 14 de Lucas 18, os digo que refiriéndose al hombre publicano, descendió a su casa. Al salir del templo e ir camino a su casa, descendió justificado antes que el otro. Es decir, que Jesús nos está mostrando que Dios mismo, Él ve en todo momento nuestro corazón. Él conoce en todo instante cuál es la condición que guarda nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y Él evalúa precisamente esto. No se fija Dios en lo que hacemos con nuestra conducta, en nuestro exterior, lo que manifestamos con nuestro cuerpo, la posición de estar de pie, sino lo que a Él más le indica cómo está nuestra vida es precisamente cuando Dios observa, cuando Dios pone en una balanza la condición, la actitud que guarda nuestro corazón. Por esta razón es que aquí Jesús nos garantiza y nos asegura que este hombre publicano, camino a su casa, aún incluso a punto de llegar a su casa, él fue justificado por parte de Dios, primero por esa actitud que guardaba su corazón de clamar a Dios porque le perdonara, porque le hiciera justo delante de él al perdonar todas sus faltas, todas sus fallas, todos sus pecados que este hombre había cometido, pero también porque el deseo de este hombre, el deseo principal era saberse que estaba en paz con Dios una vez que Dios le perdonara, ponerse a cuentas con Dios
y entonces volver a mantener esa paz de Dios en su corazón una vez que estuviera a cuentas con Dios. El mismo versículo 14 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y con esta enseñanza Jesús cierra la parábola, y es precisamente, dice, porque cualquiera que se enaltece, como el caso del hombre fariseo, él buscó por sí mismo autojustificarse. Aún la posición que guardó al orar puesto en pie manifestaba esa actitud de soberbia, de altivez, de enaltecerse. Entonces lo que nos muestra esto es que precisamente Dios no le puede justificar al fariseo hasta que no cambie, hasta que no corrija esa actitud en su corazón, en su interior, de altivez, de orgullo, de soberbia, de presunción, diciendo que todo lo que él ha estado haciendo le hace justo delante de Dios. Y por eso Dios, para el fariseo, se pospone el perdón de sus pecados, porque necesita Dios tratar con el corazón del hombre fariseo para poner en su corazón una actitud de humildad, una actitud de sencillez, una actitud que reconoce la necesidad y la dependencia de parte de Dios sobre él. Y en contraparte, el versículo 14 termina diciéndonos, el que se humilla como este hombre publicano, entonces recibirá el perdón de Dios, recibirá el perdón de sus pecados y será justificado por Dios mismo, no por sus propios medios, no por sus obras, sino que a causa de un corazón humilde, un corazón hambriento, un corazón sediento y necesitado de Dios, es que al momento que Dios le justifica, este hombre publicano es enaltecido por el simple hecho de estar en paz con Dios, de estar justificado delante de Dios. Esto es lo que le hace estar enaltecido. Acompáñame finalmente a Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta mañana quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que quizás por mucho tiempo a lo largo de su vida han estado buscando a través de sus propios medios, a través de sus propios recursos, justificarse delante de Dios. Han estado quizás buscando realizar una serie de obras o de actividades o de costumbres o de tradiciones para que a través de estas Dios te perdone, para que a través de estas tú puedas obtener la justificación, el perdón de tus pecados. Pero quiero decirte esta mañana que la única manera en que cada uno de nosotros podemos ser justificados, es decir, nuestros pecados, cualquiera que estos sean, y de la magnitud que estos sean, pueden ser perdonados por Dios. Eso es ser justificado delante de Dios. Es solamente si yo lo hago a través de la forma que Dios mismo estableció, a través de la manera, del método que Dios mismo nos dejó para que cada uno de nosotros, de una manera libre, de una manera voluntaria, decidamos tomarlo. Y eso es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Él, siendo el Hijo de Dios, fue enviado aquí en la tierra para tomar forma de hombre. Él fue tentado, pero nunca pecó.
Y entonces, al ser sin pecado, Él fue el sacrificio perfecto para dar su vida ahí al morir en la cruz del Calvario. Y al dar su vida en la cruz del Calvario, al día de hoy, cada uno de nosotros que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados por Dios, cualquiera que sean estos, cualquiera que sea la magnitud y la gravedad de estos, si yo en este momento, si tú en este momento, ahí donde tú te encuentras, donde tú estás, decides tomar para ti, abrazar para ti el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo te aseguro, yo te lo garantizo, porque así Dios lo estableció, tus pecados serán perdonados. Repite conmigo esta oración. Padre, en esta mañana yo decido renunciar a seguir justificándome. Decido renunciar a seguir haciendo en mis medios, en mis recursos y a través de obras, el buscar que tú perdones mis pecados. Porque en esta mañana yo decido hacerlo como tú lo estableciste, como tú lo pusiste que se llevara a cabo y se hiciera a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo cual esta mañana yo decido creer en Jesús como el Hijo de Dios que se hizo carne, pero decido creer que el sacrificio que Él realizó al morir en la cruz del Calvario es suficiente para que cada uno de mis pecados, cada una de mis transgresiones que me tiene separado y alejado de ti, me sean perdonados en esta mañana. Yo me apropio del sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo ahí en el Calvario. La sangre que Él derramó al morir en la cruz del Calvario, en este momento yo la tomo para que cada uno de mis pecados, de mis transgresiones, me sean perdonadas y así de esta manera yo sea justificado, yo sea hecho justo delante de Dios, es decir, todos mis pecados me sean perdonados y así yo pueda estar a cuentas con Dios y en paz con Dios a partir de este momento. Yo también creo que Jesús solo estuvo 3 días en la tumba, porque después, al tercer día, Él resucitó, y porque Él está vivo, finalmente esta mañana yo le pido a Jesucristo que venga a vivir en mi corazón. Le abro las puertas de mi vida para que Él me enseñe a partir de hoy a tener una vida que agrade al Padre, a mi Creador, para que yo pueda día con día estar aprendiendo a caminar como Él quiere y no esté volviendo a repetir las mismas historias, no esté llevando a cabo todo aquello que me había alejado y apartado de Dios, ya no lo esté realizando más una vez que tú, Cristo, vives en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que en esta mañana nos han acompañado. Dios les bendiga.